campaña electoral va a ser completamente distinta. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un rol protagónico a partir de hoy y por eso estamos con el doctor Jorge Rodríguez Vélez, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Él representa las facultades de Derecho de las universidades privadas y ha sido reelegido por 4 años más hasta noviembre del 2021. Pero empecemos al darle la bienvenida, por supuesto, doctor Rodríguez Vélez. Muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Buenos días, señora Mónica, señor Fernando Carvalho. Carlos, buenos días. Buen día, doctor. A ver, lo sorprendió la convocatoria, aunque estaba dentro del plazo de ley, por supuesto, pero esto hace que ya, estando a puertas de la publicación, comienza pues una etapa de trabajo frenético, diríamos, dentro del Jurado Nacional de Elecciones, en una situación tan diferente. ¿De qué partimos? Bueno, en principio hay que decir que la ley establece el mínimo para la convocatoria, los 270 días, pero el presidente puede convocarlo con una anticipación mayor a ese plazo. Los organismos electorales vienen trabajando ya permanentemente en relación a los posibles escenarios que se puedan presentar con esta situación que nos ha tomado la pandemia. Es decir, en algunos casos habrá que ver qué hitos del cronograma electoral se van a virtualizar y los organismos electorales están preparados para eso. Sí, no sé si lo hemos perdido. No, aquí estoy. Ah, ahí está. Bueno, entonces, se va a virtualizar parte de este proceso electoral. ¿Cuáles son los escenarios en los que se pondrían, digamos, en este momento la mirada? Uno de ellos es que, evidentemente, si la pandemia continúa, si los contagios continúan, si la vacuna no ha salido, una elección masiva un domingo va a ser una situación complicada. Ayer, justamente, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, dijo que podía ser en 2 días. ¿Esto es factible? A ver, partamos de lo siguiente. El Pleno del Jurado ya acordó, por ejemplo, que la inscripción de las nuevas organizaciones políticas sea de manera virtual. Y viene desarrollando, no solo el Pleno, sino el sistema electoral en su conjunto, una serie de mecanismos que permitan evitar justamente esta situación en donde la aglomeración de gente pueda poner en riesgo no solo la salud, sino la vida de todos los peruanos. Ya se ha propuesto desde el sistema electoral, por ejemplo, que las elecciones internas, que falta definir por el Congreso de la República, se realicen de manera virtual. La OMPE está en la capacidad de poder realizar estas elecciones internas de manera virtual. Y lo que se ha propuesto está en el sentido de que sea el sistema electoral que las organice. El RENIEC con la elaboración del padrón, la OMPE lleva a cabo la elección y el jurado fiscaliza y resuelve las controversias que se pudieran presentar. Pero esto, como ustedes saben, está pendiente de discusión y aprobación en el Congreso de la República. Eso es lo que faltaría, señora Mónica, por ejemplo, para que el jurado pueda ya completar el cronograma electoral. Nosotros habíamos al mes de enero, febrero, digamos, tentativamente aprobado a la interna un cronograma electoral, pero estaba pendiente, digamos, algunas otras situaciones que debía resolverse en el Congreso. Con la pandemia, el Congreso ha tenido que tomar la decisión de no llevar a cabo, por ejemplo, las primarias. Eso hace que se tenga que reestructurar algunos hitos del cronograma y esperamos que prontamente el Congreso apruebe lo referente a las elecciones internas para tener el cronograma listo. Pero en ese sentido, doctor Rodríguez, ¿no le parece conveniente o no le hubiese parecido más prudente, por ejemplo, que debido a la pandemia las elecciones se realizaran mejor el tercer domingo de mayo, como lo había planteado en su momento el Congreso, justamente ante la posibilidad de aglomeraciones y la emergencia propiamente dicha? Claro, pero ocurre lo siguiente, le digo con la experiencia ya de casi 8 años en el cargo. Si se hicieran, es una opinión no solo personal, sino que también el Pleno la ha evaluado y la hizo saber en la Comisión de Constitución. Si se hicieran a finales de mayo, el tema es que como nuestra legislación permite y establece la doble instancia, imagínense ustedes el número de incidencias que se puedan presentar que haga que los jurados electorales especiales, y en su caso, en última instancia, el jurado, no pueda terminar de resolver esas incidencias, esas inclinaciones que se presenten, y sería al filo del 28 de julio que se terminara, digamos, de escrutar
y resolver todas las incidencias para declarar ganador a quien corresponda en la segunda vuelta, si esta se diera. Entonces, ya ha habido una evaluación técnica en ese sentido de que nosotros estimamos que la fecha debía mantenerse. Todos estamos en la línea, claro está, de que hay que evitar poner en riesgo la vida o la salud de los peruanos ante esta situación. No sabemos qué vendrá, si esto amainará, eso queremos todos, si aparecerá, como dice la señora Mónica, la vacuna o alguna medicina que ponga a cero la mortandad de las personas, pero se están evaluando escenarios límites. Entre ellos, por ejemplo, nosotros hemos propuesto que se amplíe el horario de votación, que se evite, por ejemplo, que las mesas de votación vaya tanta gente, se desdoblará o se disminuirá el número de votantes por mesa, que se hagan los locales de votación en ambientes abiertos, por ejemplo, en estadios, etcétera, y no a veces en colegios muy pequeños donde la gente en la cola pues está, no solo se aglomera, sino está rozando, está muy cerca, sin mantener el distanciamiento social. O sea, hay una serie de medidas que ya se han propuesto, algunas que son de carácter reglamentario, que el sistema la va a asumir, sí, y otras que corresponden, evidentemente, como es modificación de ley, al Congreso de la República. Doctor Rodríguez Vélez, si me permite, Rodríguez. Fernando, ¿puedes plantear la pregunta y hacemos la pausa, te parece? Claro, justamente quería saludarlo, le habla Fernando Carballo y quería que nos expliquen los plazos que hay que decidir todavía de aquí hasta el 11 de abril. En particular, ¿cuándo sabremos cuáles son los partidos que tienen derecho a competir? Nos lo contesta, como ha dicho bien Mónica Delta, por favor, doctor Rodríguez, después de la pausa. Estamos entrevistando al doctor Jorge Rodríguez Vélez, uno de los más antiguos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha dado algunos detalles sobre las condiciones sanitarias en las que se llevarán a cabo las elecciones del próximo 11 de abril. Pero quedó planteada la pregunta antes de la pausa, ¿qué nos puede adelantar sobre el calendario que de aquí hasta el 11 de abril deberá ser respetado y particularmente respecto a los partidos que están habilitados a competir y naturalmente los candidatos? Hemos visto que con la participación de usted en el Jurado Nacional del año 16 hubo algunas sanciones y algunas eliminaciones de algunos partidos y candidatos incluso pocos días antes del acto electoral. Por eso queremos tener una idea clara desde ya de quiénes pueden participar y cuándo lo sabremos de una manera certera. Sí, claro, con mucho gusto. Usted me había hecho referencia en relación a las organizaciones políticas. La ley de organizaciones políticas establece que éstas pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en procesos de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias y representantes ante el Parlamento andino. Y lo pueden hacer si tienen inscripción antes del vencimiento del plazo de la convocatoria al proceso electoral. Por lo cual, solo podrían en la actualidad participar los partidos que están inscritos. Pero cuando nosotros en sesión del Pleno hemos acordado hace 3 semanas aproximadamente la virtualización en la inscripción de nuevas organizaciones políticas, hemos sugerido al Congreso de la República que a los efectos de que nuevas organizaciones políticas se puedan inscribir, evalúe la ampliación del plazo. Eso está, si se quiere, en el terreno, en la cancha ya del Congreso de la República, si estima ampliar el plazo de inscripción para que nuevas organizaciones políticas puedan participar en los comicios del 2021. Ahora, ¿cuáles van a ser, digamos, los filtros adicionales, teniendo en cuenta, si me permiten la pregunta, que hemos tenido una serie de problemas en las candidaturas, es decir, el jurado y las instancias electorales, ¿de qué manera van a acompañar a la ciudadanía a esta votación para que sea lo más certera posible? Por lo menos se ha aprobado en el Congreso, más allá de las discusiones que puedan haber, el hecho de que ningún candidato que tenga una sentencia en primera instancia pueda candidatear. Eso ya, digamos, es un paso interesante. Pero ¿cuáles son los otros filtros y de qué manera va a ayudarle el Jurado Nacional de Elecciones para que tengamos la información adecuada y la ciudadanía también lo tenga de una manera más fácil, ¿no? Claro,
Por ejemplo, existe lo que se llama la ventanilla única de antecedentes electorales, en donde las organizaciones políticas pueden recurrir a los efectos de hacer el filtro correspondiente a sus candidatos que van a participar en las elecciones internas, sin perjuicio de las investigaciones que ellos puedan hacer aparte. Adicionalmente, el Congreso tiene un mecanismo a través de la plataforma del voto informado, donde están todas las antecedentes, todas las actividades de las personas que van a ser candidatos a las elecciones, en este caso a las elecciones generales. Y obviamente la prensa juega un papel aquí importante porque permanentemente también hace una evaluación de los posibles candidatos e informa a la ciudadanía sobre ello. O sea, se trabaja arduamente, pero entiende, señora Mónica, que la fiscalización, por ejemplo, de las hojas de vida, en las últimas elecciones que se han referido a las elecciones regionales y municipales, son 115,000 y tantos candidatos, se hace de manera aleatoria, es difícil. Aquí partimos de la seriedad de las representantes de las organizaciones políticas que busquen los mejores cuadros y la gente claro, que teniendo la experiencia que tenemos, digamos que esa experiencia nos dirige en un sentido distinto, pero en todo caso le agradezco la pregunta. Hay más cuestionamientos, más preguntas sobre el tema. Doctor Rodríguez, quiero insistir en un tema que es el de las internas y además usted mencionó esta reforma que ha sido aprobada sobre los impedimentos para los candidatos a postular si tienen sentencia en primera instancia. ¿Con qué premura deben ser aprobados? ¿Por qué o qué problemas podría causar para la organización del proceso electoral que esto se dilate? Claro, lo ideal es que se puede aprobar lo más pronto, falta una segunda votación, porque imaginemos en un escenario hipotético que se aprobara cuando ya las listas de candidatos sean inscritos, generaría un problema evidentemente al sistema electoral y una desconfianza sin duda en la ciudadanía. Estimamos que el Congreso lo pueda aprobar lo más pronto posible. Las reglas deben estar claras y con anticipación para que la ciudadanía y las propias organizaciones políticas no tengan dificultades al interior. ¿Debería ser a más tardar en agosto? Eso quisiéramos, si pudiera ser en julio sería ideal. Ya todo depende del Congreso, ¿no? Es digamos, una inquietud que le trasladamos respetuosamente al Congreso para que esta y las normas que se refieren a definir lo que respecta a las elecciones internas y el modo de cómo se van a llevar a cabo las internas puedan ser aprobadas prontamente y la ciudadanía tenga claro las reglas de juego para este proceso del 2021. Doctor Rodríguez, otra de las cosas que hace falta saber es quién va a ser el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos que debe ser un miembro de la Corte Suprema, ya no seguirá siendo el doctor Víctor Ticona, que creo que tiene algunos cuestionamientos. Pero ¿puede decirnos ustedes cuál es el plazo para que sepamos quién será el presidente bajo cuya autoridad se llevarán a cabo las elecciones del 11 de abril? Fíjese, en el cambio del doctor Víctor Ticona corresponde, si mal no recuerdo, el 20 de noviembre del presente año. La Corte Suprema generalmente se reúne una semana antes para la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para nombrar a su representante. Ya habría que establecer o ver, no sé yo, quién sería o quién va a ser, quiénes están aspirando a ser presidentes del Jurado Nacional de Elecciones, que tienen que merecer, obviamente, la designación del colegiado, en este caso la Corte Suprema. Sí, doctor Rodríguez Vélez, al inicio de esta entrevista le planteaba lo que había dicho ayer aquí en RPP el presidente del Consejo de Ministros y habló de la posibilidad de que la elección, digamos, el día de la elección se pueda partir en dos debido al contexto de pandemia. ¿Eso es factible? ¿Eso es posible? ¿Está dentro de la baraja de uno de los escenarios teniendo en cuenta qué es lo que pueda pasar en el mes de abril? Mire, y le digo guardando la reserva porque evidentemente soy parte de un colegiado. Hay muchos temas, entre este que usted menciona, que se han evaluado por el sistema electoral, pero es una decisión que tendrá que tomarse en su conjunto el Pleno o con el sistema electoral. Lo que sí le quiero decir que estamos abiertos a tener en cuenta, a evaluar
situaciones límites que permitan cualquier cambio sin afectar, evidentemente, a las organizaciones políticas, sin afectar a los actores políticos y sobre todo sin afectar a la ciudadanía en el riesgo de su vida o su salud. Pero repito, yo tengo una posición personal, pero permítanme abstenerme porque es una decisión que tiene que tomarla el colegiado. Ciertamente. Y en términos generales, doctor Rodríguez, ¿cómo analiza usted las propuestas que se están debatiendo ahora a nivel legislativo en cuanto a cambios en la ley electoral? No sé qué tan viables son, ¿no? Es cierto que hay algunas discrepancias. Por ejemplo, una de ellas que está pendiente hasta ahora es la implementación, mejor dicho, la eliminación del voto preferencial. Sé que hay una posición al respecto de parte del jurado ya establecida, pero ¿cuál es su análisis en términos generales, doctor? Bueno, ahí yo les puedo decir, porque ya lo he declarado y también ha habido una posición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, nosotros hemos planteado la eliminación del voto preferencial. Lo que sí quiero decirle, Carlos, que todas las reformas que se tengan que hacer sean aquellas que permitan viabilizar este proceso, pero las mínimas, como les decía en parte de mi intervención, aquellas referentes a la democracia interna y las más puntuales, porque necesitamos tener ya todas las reglas que se van a aplicar en este proceso electoral y la ciudadanía necesita tener cuáles van a ser estas y estas deben ser claras. Pero ya hay, perdón doctor, un predictamen. No sé si las propuestas justamente se caracterizan en ello, que sean concretas y viables. Sí, claro. En lo que respecta al voto preferencial, yo ya tengo una opinión personal sobre el particular y el Pleno también se ha manifestado en ese sentido de la eliminación del voto preferencial. Corresponderá ya, claro está, al Congreso la toma de decisión sobre el particular. Pero en cualquier caso, sí, la invocación sería a que en el término más pronto se puedan hacer ya de una vez las modificaciones que se requieren para viabilizar el proceso electoral de 2021 y tener las reglas claras y ir avanzando ya cada uno de los hitos de este proceso electoral que ya está corriendo. El padrón electoral ya se cerró, ahora en agosto la RENIEC debe remitirnos el padrón electoral, nosotros fiscalizaremos, lo aprobaremos. Las internas para mí debieran ser entre octubre y noviembre, porque el 22 de diciembre es la inscripción de las listas de candidatos, entonces debe haber un tiempo suficiente. Eso es importante, por eso tener las reglas ya definidas para que no haya interferencias en ninguno de los hitos del calendario electoral. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Jorge Rodríguez, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y le tomamos la palabra en el compromiso que usted ha mantenido a lo largo de los años para que no haya una interferencia del dinero y los intereses económicos en las campañas. Muy buenos días, doctor Rodríguez. Pasamos a hablar